Muchísimas gracias, querida Isabel. Muy interesante y muy didáctica y pedagógica tu presentación. Abre nuevas maneras o entradas, ¿no? Desde dónde evaluar la situación de América Latina, sobre todo poniendo énfasis en lo que ha ocurrido tras la pandemia, ¿no? Y cómo los indicadores han ido afectando no solo el desarrollo humano, sino también la convivencia entre los diferentes actores. Hay mucha gente conectada mirándote desde diferentes lugares de la región, y en una primera ronda de preguntas y de un primer saque, digamos, como diríamos, en relación a tu presentación, me gustaría hacerte tres preguntas concretas que pudieras ayudarnos a profundizar sobre la excelente presentación que nos has hecho. La primera pregunta tiene que ver con cómo encauzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, a partir de este diagnóstico que tú nos presentas de la mano del Informe de Desarrollo Humano, cómo los verías, qué agendas priorizar. Y ahí me gustaría hacerte una segunda pregunta vinculada al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, el de igualdad de género. ¿De qué manera esta propuesta metodológica del Informe de Desarrollo Humano tú crees que podría encauzar en la agenda de la reducción de las brechas de desigualdad de género? Tú en una parte de la presentación haces hincapié sobre la existencia de esa brecha de género, y también llamaste la atención sobre tu rol simbólico, pero también a través de políticas públicas en un país que es uno de los que menos igualdad de género y menos de igualdad en la representación política tiene en la región. Entonces, estas dos primeras preguntas irían orientadas a la Agenda 2030 y cómo remontar, ¿no? Y cómo encauzar para seguir creciendo en la reducción de las brechas de desigualdad de género. Y nos ha llegado una pregunta en el chat, ahí está. Ahí nos ha llegado una segunda pregunta. Entonces, antes de hacerte la tercera que yo tenía, te leo la que nos llegan desde el chat. En este momento de desconfianza mundial, ¿qué políticas habría que priorizar para mejorar esa confianza? Y como primera vicepresidenta de Panamá, ¿qué mensaje daría a los jóvenes que quisieran seguir sus pasos? Yo diría a las jóvenes, exacto, que quisieran seguir sus pasos. Entonces te dejo la última que yo tenía, y hacemos te paso la palabra para luego, si hay más preguntas, retomarla. Tú hablas de la polarización política, y yo estuve en Panamá en septiembre del año pasado dando una conferencia sobre polarización política en el encuentro de politólogas y politólogos de Panamá, y la discusión fue muy interesante, porque la percepción que uno tiene, y después de esa conferencia la confirmé, es que Panamá cree que está hiperpolarizada. Pero cuando uno ve los datos de Bidem o compara a Panamá con otros países de la región, en realidad esa polarización no es tanta. Entonces, tú usas un indicador de polarización, que creo que es el que yo estoy usando de Bidem, por lo que entendí de la gráfica. Lo que me gustaría es reflexionar sobre, conocer tu percepción sobre algo que creo que es muy importante aclarar, ¿no? Que hay diferentes maneras de entender la polarización, que la polarización en sí no necesariamente debería ser mala. Venimos de una moción de censura aquí en España de 2 días muy intensos, donde la polarización se ve en el Congreso de los Diputados y expresa la diversidad y el pluralismo de una sociedad que es diversa y plural. En sí mismo eso no debería ser mal. La polarización a secas puede significar que todos los que tienen cosas que decir en el sistema político, pues están sentados en la mesa de discusión, y eso está bueno, ¿no? Creo que habría que precisar en qué medida ese índice que tú señalas, que está hablando de una gran polarización en América Latina, no es el índice de polarización afectiva, en donde dejamos de pensar al otro como un igual, al quien reconocernos y discutir, y nos convertimos en tribus.
¿no? En tribus que no nos reconocemos como iguales y entonces solo escucho a los que piensan igual que yo, no respeto al que piensa distinto, armo el sistema político como un campo de batalla, no hay posibilidad de diálogo y no hay derecho a pensar distinto. Entonces creo que hay una reflexión sobre la polarización que me gustaría conocer tu opinión. Si te parece bien, dejamos aquí para, o sea, creo que hay muchas posibilidades de intervención, esperando de que si alguien más quisiera hacer alguna pregunta o comentario, nos las dejen en el chat para en una segunda ronda poder hacértelas. Muchísimas gracias y todos temas tan interesantes los que me presentas que trataré de que no se me quede ninguno y de poder eh, de alguna manera vincularlos también con lo que les he compartido hoy. A ver si tengo los temas de manera correcta, en el orden. ¿Cómo encauzar los objetivos de desarrollo humano, los objetivos de desarrollo sostenible de cara a este informe de desarrollo humano que habla de la incertidumbre? A ver, está totalmente vinculado. El informe es una mirada distinta. Cuando miramos los objetivos de desarrollo sostenible con sus indicadores, con sus metas y los informes que hace cada país de avance o no hacia esos objetivos de desarrollo sostenible, se utilizan pues métricas que son distintas a las métricas del IDH, pero no por ser distintas son contrarias, son sencillamente distintas miradas que nos ofrecen eh, elementos distintos, todos ellos conducentes a la mejor formulación de políticas públicas que nos lleven a atender esos temas. Si nosotros miramos los ODS, por ejemplo, el ODS específico de salud aborda temas como suicidio, aborda temas como atención en salud mental. Entonces sí, está totalmente relacionado. En el caso de el IDH es una reflexión conceptual de dónde está el ser humano post pandemia con esta incertidumbre y estas afectaciones de salud mental. En el caso de los ODS es un poco más la métrica de avance, pero sí se relacionan totalmente. Son complementarias, yo diría. El IDH y las propuestas específicas de desigualdad de género, desafortunadamente no las tengo aquí conmigo para compartirlas, pero siempre los informes de desarrollo humano arrojan métricas específicas de equidad y arrojan, así como algunas gráficas que les mostré que decía, por ejemplo, los desórdenes que se habían medido, ansiedad, bipolaridad, depresión, los teníamos medidos para hombres y para mujeres, y en esos casos me llamó la atención que era menos mujeres afectadas que hombres. Van a encontrar, y los invito a entrar al vínculo del informe de desarrollo humano para que puedan mirar el documento. Es muy rico, muy denso, van a encontrar muchas gráficas, muchos datos, y ahí van a encontrar análisis que miran las brechas específicas de equidad en torno a esta mirada conceptual del informe de desarrollo humano que apunta en esta ocasión a esa incertidumbre que hoy enfrenta el ser humano. La polarización, eh, pues sí, es un tema profundo. Yo creo que me gusta mucho lo que dijiste de lo que ha vivido España en los últimos días y cómo no es malo tener diferencias de opinión, para nada es malo, eso es rico, eso enriquece el debate. Yo creo que lo que tenemos es que aprender a encontrar las coincidencias en medio de las diferencias, porque lo que sí es cierto es que hay logros del desarrollo, solución de problemas del desarrollo que requieren un esfuerzo compartido de la humanidad. Y no vamos a lograr ese esfuerzo compartido si no logramos ponernos de acuerdo en algunos puntos en común. Y deberíamos tener la capacidad de ponernos de acuerdo en algunos puntos en común, aunque tengamos diferencias de opinión. Yo creo que la polarización en sí misma no es mala si la misma permite el entendimiento. Yo creo que lo que está pasando es que no necesariamente está permitiendo el entendimiento y en algunos casos lo está permitiendo a costos muy altos. Tú mencionas
mi país, y sí, cuando miras los indicadores económicos de Panamá, los indicadores sociales de Panamá, la trayectoria democrática, vivimos en un oasis comparado con nuestros vecinos. Eso es una realidad, pero eso no significa que no tengamos retos muy profundos. Y la pregunta es, ¿nos queremos medir con países de menor desarrollo humano que nosotros o nos queremos medir con países de mayor desarrollo humano? Yo quisiera medirme con los países de desarrollo humano más alto, porque es lo que yo quiero para mi país, a lo que yo aspiro. Y de cara a ello, entonces sí, en Panamá hemos visto un incremento de la polarización como el resto de la región, como en el resto del mundo. No somos ajenos a eso. Jóvenes que quieran seguir los pasos de vida pública. Miren, yo les quiero contar que yo no tenía la vida pública en agenda. No era algo que estaba en mi lista de objetivos profesionales, personales. Es una historia para otro momento porque nos tomaría algún tiempo, pero yo llegué a vida pública por una invitación que no me esperaba y que cuando me vi frente a ella, mi primera respuesta fue no, y luego lo pensé un poco más y dije, bueno, pero ¿cómo digo que no? Si he trabajado en temas públicos toda la vida, ¿con qué cara puedo seguir trabajando en temas públicos si cuando se me presenta una posibilidad como esta, pues no tengo la valentía para asumirlo? Hay distintas maneras de contribuir a los temas públicos de un país. La vida pública es una de ellas, y de mucha honra, de mucho orgullo. Pero hay otras, desde la vida privada, desde el sector empresarial, desde la familia. Cuando nos esforzamos por criar a nuestros hijos como ciudadanos responsables, estamos contribuyendo. Cuando en medio de toda esta incertidumbre y problemas de polarización le tendemos una mano a alguien, somos constructivos, estamos contribuyendo. Entonces yo lo que sí quiero invitar a los jóvenes es a que no se queden ajenos a los temas de la vida pública. No quiere decir que tienen que ir a correr para una elección. Esa es una manera y bienvenido sea y los felicito a los que quieren hacerlo. Esa es una manera, pero hay otras. Lo que sí los invito es a los temas públicos no dejarlos a otro, porque son demasiado importantes, porque nos afectan a todos, porque son el futuro de nuestra familia, de quienes vienen las futuras generaciones, de nuestro país. Entonces, creo que es una responsabilidad ciudadana buscar la manera de contribuir. Y hay muchísimas maneras de contribuir. No sé, Flavia, si se me queda algo de los temas que indicaste, pero he tratado de abordarlos y podemos retomar cualquiera que quieran. Tenemos más preguntas. Yo me quedo con esta última frase de no dejar los temas públicos a otros. Y creo que ahí tenemos un desafío importantísimo en términos de formación ciudadana, ¿no? En América Latina. No solo formar élites, que en algunos casos acá no le darían matrícula, no le darían sobresaliente, no le darían notable, en algunos países de la región tampoco. Creo que tenemos que formar más en la ciudadanía, en los valores cívicos, ¿no? En el involucramiento. Entonces me quedo con este tuit tuyo de no dejar los temas públicos a otros. Tenemos varias preguntas más, si te parece bien te las comparto. Una que es polémica, te aviso, aunque ustedes no saben mucho de este tema en Panamá porque no han tenido estas experiencias, pero en América Latina tenemos tenido varias olas de populismo, ¿no? Populismos clásicos, populismos neoliberales, populismos contemporáneos, o ahora unos nuevos populistas, incluso de derechas, cuando siempre habíamos pensado que el populismo iba con la redistribución, resulta que nos sale Bolsonaro y Trump, y toda la discusión en la disciplina, de la cual América Latina sí ha dicho mucho en términos de política comparada sobre los populismos. Entonces nos hacen una pregunta sobre, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se podría evitar los populismos que se están extendiendo sobre todo el mundo? Y luego hay otra pregunta más, que es más fácil, me parece,
que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Y lo que te preguntan es qué políticas educativas se deberían adoptar para que la tecnología sea un elemento integrador y no de marginación. Creo que son las dos preguntas que nos han llegado hasta este momento y yo creo, si te parece, Isabel, que te devuelvo la palabra para que nos ayudes a echar luz sobre ellas. Muchísimas gracias. Buenos temas y buenas preguntas. La verdad es que a la primera me encantaría tener la respuesta. ¿Qué hacer para evitar que los populismos sigan extendiéndose? Honestamente no tengo la respuesta. Es un tema de mucha preocupación. Tú lo dijiste claramente, populismos hemos tenido de todos los sabores y colores. Eh, nos traen, no nos traen cosas buenas, ninguno de ellos. No nos traen cosas buenas. Yo creo que tenemos que seguir esforzándonos por construir mejores sociedades, construir mejores países. Vuelvo a mi invitación anterior, no se queden alejados de los temas públicos porque pensar que yo voy a hacer mi vida y otro que se encargue, bueno, pues terminan pasando cosas que luego es muy difícil echar atrás. Yo creo que quienes hemos participado de la política tenemos una enorme responsabilidad con esos populismos que se están extendiendo, porque es que hemos sido incapaces de resolver los problemas básicos de la gente. Y las poblaciones en esa desesperación, bueno, pues miran acá cualquier cosa. Aquí cerca de mi país, no voy a mencionar nombres, hay un país con una persona al mando que ha logrado controlar la delincuencia a unos costos de violaciones de derechos humanos extraordinarios. Y a la gente le parece bien, porque es que llegaron a resolver un problema. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué costo es un costo demasiado alto para resolver el problema? Y quizás la respuesta depende de cuán afectado estás tú por el problema. Si lo ves de más distancia, quizás el costo te preocupa más, pero si lo vives en carne propia y no deja que tu familia prospere, entonces quizás el costo no te importe tanto. Quizás el costo de ese populismo que te viene a resolver un problema, el costo de la democracia no te importa porque no lo vives hoy, será mañana. El costo de las instituciones, el costo de la libertad, porque estás sufriendo. Entonces, sí creo que quienes hemos estado en vida pública somos responsables porque hemos sido uno tras otro incapaces de resolver muchísimos problemas. Y también creo que tenemos una responsabilidad porque todavía en América Latina la política sigue ejerciéndose en medio de mucho clientelismo. Buscamos votos y digo buscamos porque aunque esa no fue mi manera, no puedo separarme totalmente de eso. Fui parte de una plataforma, fui parte de una alianza y no puedo decir que esa forma de búsqueda de votos clientelar, de qué hay para mí, qué te doy para que me apoyes, te consigo un trabajo, te construyo una casa, te doy una bolsa de comida. Eso no nos ayuda. Y para el otro tema de políticas para que las tecnologías sean integradoras y no generen exclusión, esa es otra pregunta, no tan fácil tampoco, una pregunta bastante compleja. Porque el primer reto, por ejemplo, en América Latina, bueno, y lo vimos en pandemia, ¿verdad? En Panamá, las escuelas estuvieron cerradas por 2 años. Nosotros tuvimos de las cuarentenas más severas. Entonces, por 2 años, los niños y jóvenes asistieron al colegio en aulas virtuales. Pero es que resulta que hay una enorme cantidad de seres humanos en este país, niños y maestros, que no tienen acceso a Internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué posibilidad de participación estamos hablando cuando hay esos niveles de desigualdad y exclusión? Y bueno, Panamá no es la excepción. Esa es una realidad de toda la región. Creo que tenemos que mirar a lo interno de cada país, los retos específicos y también tenemos que procurar normativas más globales. Yo creo que tenemos que
trabajar en convenios internacionales, en marcos normativos más seguros, cada vez que vamos aprendiendo más de la tecnología, que es maravillosa. Nos trae innovación, oportunidades, posibilidades, pero nos trae también exclusión e inequidades si no lo miramos con cuidado. Ahora sí, excelente. Es tan difícil encontrar personas que se hagan responsables cuando han ejercido la vida pública, que te quiero agradecer, Isabel, la posibilidad de escucharte y de entender que la política nos tiene que ayudar a encontrar más personas que la dignifiquen y encontrar que hay alguien que no directamente haya sido responsable, pero que asuma responsabilidades y públicamente lo diga, siempre es de agradecer. Ojalá tuviéramos más políticas, mujeres, pero también hombres, que asumieran las responsabilidades, porque uno de los grandes déficits que generan la desconfianza es que pareciera que no va con los que asumen los cargos, es decir, que van, están 3, 4 años, 5 años, toman decisiones y luego se olvidan de esas decisiones que se fueron haciendo. Y si hay un caldo de cultivo para los populistas, es precisamente esos espacios que fueron dejando las élites tradicionales, ¿no? Entonces, me alegra escucharte y aunque no fuera directamente contigo, porque bueno, Panamá no es por el momento un espacio que haya tenido un gobierno populista, de los que se están refiriendo con la pregunta, siempre es necesario inocular, y es bueno que la ciudadanía encuentre personas a quienes respetar, porque asumen responsabilidades. Teníamos otra pregunta que dice, ¿qué sintió ser vicepresidenta de un país tan lindo como Panamá? Esa es fácil. Y si podrías contarnos una experiencia de la que te sintieras orgullosa. Entiendo que como vicepresidenta, ¿no? del país. La verdad que qué lindas preguntas, ambas. Ser vicepresidenta de Panamá, un honor, un altísimo honor. O sea, realmente la sensación que yo tuve al ser electa fue una sensación de enorme responsabilidad. Primero, sientes un peso en tus hombros muy grande, una responsabilidad muy grande, pero también te sobrecoge la honra que los ciudadanos de tu país digan creemos en ti. Así que, como digo, si bien fue algo que no busqué, que no estaba en mi trayectoria, y miren, les digo, yo no pertenezco a un partido político, nunca pertenecí a un partido político. La primera convención política en la que yo participé fue en la que me nominaron como candidata. Así estuve en políticas públicas, sí, siempre, pero realmente alejada de la parte electoral y de política partidista. Entonces, para mí, muchas personas que llegan a este tipo de posiciones ha sido un sueño para el cual han trabajado por muchísimos años. Yo entré a ayudar a un candidato a hacer el plan de gobierno, lo cual era algo muy técnico, desde mi parecer, muy coherente con mi hoja de vida. Trabajé en ello por un año y de repente me sorprendió pidiéndome que fuera su candidata. Y estoy segura que se vive diferente cuando es algo que has buscado toda la vida o cuando es algo que de repente te sorprende así. Así que en resumen, para mí que sentí un altísimo honor y un grado de responsabilidad muy grande. Fíjense que cuando me preguntan que de qué me siento orgullosa, tengo que decir que lo primero, y les voy a decir esto que quizás no es lo que estaba esperando escuchar, pero es lo primero que me vino a la mente y lo quiero compartir porque es que quienes ejercemos cargos públicos y estamos en estas posiciones de este nivel no dejamos de ser seres humanos. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo hijas, esposas, madres o padres. Y a mí me hace sentirme muy orgullosa que fueron 5 años en que trabajé muchísimo, muchísimo, pero fueron 5 años en que nunca dejé ese papel de ser mamá, de ser esposa, y le di mucha prioridad a mi espacio familiar también y lo cuidé. Y,
pienso que fue muy positivo y que es importante, porque yo siempre digo, a uno lo pueden reemplazar en todos los espacios. A los presidentes los reemplazamos, a los vicepresidentes los reemplazamos, a las personas en las empresas los reemplazamos, los maestros los reemplazamos a todo el mundo. Mamá y papá somos irreemplazables. Entonces, eso es algo que a mí me da satisfacción, que hice un esfuerzo por un balance y siento que lo conseguí, no sin trabajar muchísimo, pero siento que conseguí ese balance y eso es algo de lo que me siento orgullosa. Muy bien, de ahí tan importante la política de cuidados, ¿no? Si tú pudiste mantener ese equilibrio, las mujeres de América Latina tenemos un desafío mucho más grande de impulsar políticas de sistemas de cuidado que permitan, como tú pudiste, conciliar, ¿no? La vida familiar, la vida personal con la vida profesional, y ojalá que puedas, desde el espacio que tú estés, ayudarnos a construir esos sistemas de cuidado y a ayudarnos a que Panamá apruebe una ley que haga que la paridad de género sea efectiva y no sea solo nominativa, que creo que es la gran deuda que tienen las mujeres panameñas. Creo que con esto cerramos y terminamos. Muchísimas gracias en nombre de la UNIT y te van a agradecer institucionalmente. Pero gracias a las dos por hacer excelentes debate. Por favor, un aplauso para las dos. No, gracias. Muchísimas gracias. No, yo creo que a usted, sobre todo, por favor, a esa magnífica presentadora, ¿de acuerdo? Yo creo que todos hemos aprendido y realmente este tipo de conferencias está sirviendo para lo que esperábamos. Estoy aprendiendo un poco de personas significativas que han dado su vida por la vida pública. Los presentadores, de verdad, le agradezco muchísimo, ha estado muy bien llegada esta conferencia. Y bueno, pues sin más, les animamos a los que nos están siguiendo. El próximo miércoles, el 29, tendremos la última conferencia con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, y señora vicepresidenta, exvicepresidenta, muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias a ustedes, a todos. Un placer. Nos comprometemos a verla por UNIT para agradecerle personalmente toda esta atención. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias.